Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes a todos nuestros seguidores, nuestros oyentes. Pedimos mil disculpas por el internet, no pudimos salir en la mañana, pero aquí estamos nuevamente a agradecer una vez más a ustedes, a los que nos siguen. Gracias a ustedes por estar cada día pendiente de la información aquí en Latin American Press. Nuevamente, pues este año tomando más fuerza, tratando de innovar el programa. Y aquí tu servidor, José Edver José, en el programa Todo Bien. Hoy tenemos un invitado de honor, un invitado desde Lima, Perú, la cual vamos a estar enlazándonos desde allá con el candidato por Alianza para el Progreso con A1, el doctor Carlos Jaico. Carlos Jaico, ¿cómo estás, Carlitos? Muy buenas tardes, muy buenas noches ahí en Argentina, estimado Edver José. Un gusto de verdad estar en tu programa y a través de ti saludar pues a toda nuestra comunidad peruana allá en Argentina. Un gusto de verdad estar contigo esta noche. Gracias más bien por esa preferencia y la verdad estamos muy todos pendientes de estas nuevas elecciones de nuestro querido Perú. Bueno, para empezar, doctor, ¿cuáles fueron pues para empezar con la biografía, dónde usted ha nacido, exactamente de qué parte del Perú es usted, A doctor? ver, eh, yo nací en Chimbote. Chimbote, ustedes saben, en el norte del Perú. Mis padres son profesores y ellos son de La Libertad, de la región La Libertad, de Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo. Y ellos, pues, una vez que terminaron la universidad en Trujillo, la nacional, pues vinieron a Chimbote, donde fueron destacados como profesores. Y ahí tuve yo pues el gran placer de nacer porque fue una infancia muy hermosa, de verdad, porque tenía el mar a 100 metros prácticamente, podía comer pescado de todas las variedades, eso sí, de verdad, era de verdad fantástico. Y también ahí pues pude hacer mis estudios en el Colegio 329, un colegio nacional, y también pues primaria y secundaria. Y luego ya viajé a Lima, como todos los jóvenes de mi época, porque Chimbote en esa época no tenía universidad. Había que viajar sea a Trujillo, sea a Chiclayo o viajar a Lima también. En mi caso viajé a Lima y de ahí pues viajé a Suiza, donde emigré bastante joven, y ahí pues en Suiza ya hice mis estudios completos en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Friburgo, allá en Suiza. Entre otros estudios también. Y claro, he vivido en Suiza durante 25 años. Soy entonces un peruano del exterior que conoce la realidad de nuestros compatriotas en el mundo y cómo sobre todo esta ha ido evolucionando. Por lo tanto, las propuestas que tengo son propuestas de la realidad, propuestas que son aplicables y que de verdad van a servir de mucho a nuestros compatriotas en el exterior. Ok, claro, doctor. Doctor, hemos visto un currículum, una hoja de vida, pues de una talla impresionante. Y la verdad, mi respeto. Y a usted conoce más, pues sobre todo a los extranjeros, a los migrantes peruanos, pues usted mismo lo ha vivido de una u otra manera, por estudio, por trabajo, por X motivo, pues todos han salido, como en este caso yo me encuentro aquí en Argentina y pues haciendo un enlace para este programa. No, y Y debo decir, sí, si me permite, Edward, debo sí, decir Carlos. que no ha sido fácil. O sea, llegar uno a cierta situación implica trabajo, esfuerzo, dedicación. Yo recuerdo que cuando llegué a Suiza, a Ginebra, tenía 20 años y tenía pues pocos dólares en el bolsillo, pero mucha ilusión, mucha voluntad y sobre todo una visión de trabajo, estudio y superación. Eso es lo que hemos hecho los peruanos en el exterior. Hemos de verdad dejado bien en alto el nombre de nuestro país. Y eso de verdad es de orgullo para todos porque ahora desde lo alto de que hemos hecho, podemos retribuirle a nuestra patria pues todo lo que hemos aprendido, toda esa formación nacional e internacional que tenemos y eso pues de seguro apoya al desarrollo de nuestro país.
Claro, doctor. Sí, lo entiendo. A veces uno se vuelve más nacionalista o más ama su patria cuando uno está más lejos. Totalmente, totalmente. Eso sí, compartimos el mismo pensamiento. Y para tratar de hacer toda una remembranza de nuestra vida en Perú, venir de las alturas, venir de emigrar a la capital, pues es un paso muy sacrificante, pero a la vez reconfortante con el tiempo, ¿no? Y todos hemos pasado, porque la Todos hemos cual, pasado por eso, ¿eh? Todos sí, hemos pasado por eso, desde el primer trabajo, por ejemplo, desde ya aprender la lengua. Hay que saber que en Suiza hay 4 lenguas oficiales y hay que aprender por lo menos 2 para poder trabajar. En mi caso fue aprender primero el francés y luego ya en la universidad también el inglés y el alemán. O sea, de verdad, era todo un desafío para alguien que llegaba del Perú y que, ojo, tuvo que hacer también el examen de admisión en las universidades suizas, porque había que pasar ese obstáculo primero. No aceptaban ellos los estudios que uno había hecho en el Perú, lo cual me parece normal, y sobre todo que ellos pedían evidentemente que uno se esfuerce para pues superar las expectativas. En mi caso se hizo, de verdad, ojo, debo también recalcar a todos mis compatriotas que nunca tuve beca. Cuando yo fui a Suiza, nunca tuve beca, fui, como les digo, lleno sí, rico sí, pero de ilusiones y de gran amor por la patria, algo que me permitió superar todos los obstáculos que tuve y pues lograr los fines que ahora todos vemos y que, como lo digo y lo repito, eso debe servir al desarrollo del Perú. claro, doctor, usted domina eh, 4 idiomas y entre eso el quechua, ¿no, doctor? Bueno, mire, precisamente el quechua siempre lo hemos visto nosotros como una lengua no solamente nacional, sino que también debe ser oficial. Hemos hecho muchas conferencias en Europa, sobre todo, para hacer que la lengua quechua no sea considerada, pues, digamos, un vestigio de la historia. No, muy por el contrario. Déjeme decirle que, por ejemplo, en la primera constitución que tuvo el Perú en 1823, no se consideró ningún tipo de nuestras lenguas originarias. Se asumió tácitamente el castellano, lo cual, pues, al fin y al cabo, excluyó a nuestras lenguas originarias. Eso nos ha permitido, pues, digamos, ahora nosotros darnos cuenta que tenemos una riqueza cultural, tenemos una identidad, tenemos nuestras lenguas originarias y eso, pues, hay que rescatarlo y valorarlo, ¿no? Por eso es que hemos hecho conferencias, hemos trabajado bastante en ese aspecto y creo yo que ha sido un gran, gran aporte a nuestra identidad. Claro, doctor. Sí, es una, para recordar, para ponernos a pensar tanto, tantas cosas le falta al Perú y usted como conoce el tema, pues la verdad queremos que también pues esté haciendo su labor como se merece, doctor. Como volviendo al pasado, volviendo a la historia, el Perú pues pasó de una etapa de crisis muy mal, ¿no? Porque recuerdo cuando estuve en Lima y estuve viviendo en los Arenales de Ventanilla, Ajá. donde no teníamos casa, no teníamos luz, no teníamos sí, Agua. agua, no teníamos todas las necesidades básicas. Y me acuerdo que tuve la edad de 13 años y era prácticamente un pueblo joven, pero era el único niño que ahí andaba y vivía y ya enfrentándome a la realidad a esos años, me acuerdo. Así Y es. a veces en estos momentos me gustaría hablarle como un pueblo joven, como la voz del pueblo, porque vi como las necesidades, el llanto, el dolor, la miseria, tanto que pasa de generación en generación, promesa tras promesa y nunca nadie han sido escuchados. De la cual sería la pregunta, ¿cuál sería el compromiso para esos niños que no tienen que comer, para esas madres que sufren, para esos padres que no tengan trabajo, para la persona que no tengan ni un terreno, ni un título, ni una esperanza, ni un futuro y toda la vida han sido pues burlados toda la vida, promesas, siempre la pobreza, el futuro, la educación y nunca hubo nada. ¿Qué le podría decir a usted a esas personas tan humildes, tan sencillas y que son hoy en día usados, sobre todo en campaña?
¿Y qué compromiso Exacto, usted podría dejarle, doctor Carlos Hay? exacto. Mire, Edver, has tocado un problema muy importante por el que pasa el Perú. Y es que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de años, o por lo menos 30 años, de que no se ha planificado en el Perú y hemos tenido una clase política totalmente pues ajena a esa realidad que tú describes. Totalmente ajena, populista, caudillista y sin ningún tipo de idea o visión de lo que es el Perú. Eso nos ha llevado a esta situación. Y lo que tú has vivido y lo que nosotros hemos vivido es precisamente eso. No podía ser de otra manera si teníamos esa clase de políticos, pues. Yo quiero decir, a manera de introducción a la respuesta, es de que esta es precisamente la época de ese cambio generacional. Nosotros somos esos nuevos políticos, pero ojo, no políticos, sino profesionales que venimos a la política porque queremos aportarle ese conocimiento, experiencia y probidad a la política peruana. Y eso es importante decirlo. Entonces, para responder a tu pregunta, mira, lo que necesita el Perú ahora es, en primer lugar, empezar con tareas de fondo. O sea, ¿qué significa una tarea de fondo? Proyectos fundamentales. Y aquí debemos ver la educación. El Perú no tiene educación. El Perú es un país que ahora, nada más con esta pandemia, ha desnudado todas sus debilidades. Y una de ellas es, que hablaremos de la salud, la educación. Totalmente, imagínate cómo en el Perú queremos salir adelante si tenemos un déficit de infraestructura de 100.000 millones de soles. Eso quiere decir que nuestros alumnos no tienen un lugar donde llevar clases, no tienen una banquita donde sentarse para seguir sus clases, no tienen una mesita, no tienen nada. No tienen en otros lugares tampoco lo que se llamaría una tablet o por lo menos una computadora donde poder hacer sus tareas ahora que lo necesitamos tanto con esta pandemia. Entonces, esto ha venido a desnudar toda una situación en la cual todos decían que estaba bien, pero que no ha sido el caso. Y es más, el año pasado, cuando se propuso en el Congreso de la República que se aumentara el presupuesto de la educación al 6% del Producto Bruto Interno, muchas voces, incluidas el Ministerio de Economía y Finanzas, salieron a decir que eso era imposible, que eso iba a maltratar totalmente las finanzas del Estado. Eso es falso. ¿Saben por qué? Porque no se trata de gastar, se trata de invertir. Si nosotros invertimos en nuestra niñez, si invertimos en nuestros jóvenes, si invertimos en nuestros profesores, es ahí donde tendremos pues un futuro prominente. Si no lo hacemos, simplemente continuaremos en la misma decadencia. Entonces, eso es lo primero, lo importante. Y qué bueno que ahora ya es una reforma constitucional y ahora sí, en este año que viene se va a tener que respetar ese 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que miren, en cuanto a la titulación, por ejemplo, hay un primer problema de base, que es la falta de ordenamiento territorial. En nuestro país no tenemos ordenamiento territorial. Y precisamente en Ventanilla, de donde tú haces mención, verás que el desarrollo ha sido prácticamente desordenado, porque no ha habido un desarrollo o planificación territorial. Porque ahí verás, por ejemplo, que no hay colegios cerca, no hay áreas de recreación, no hay bibliotecas o no hay por lo menos lugares donde se pueda crear una actividad económica. No la hay. Entonces, ¿qué ha pasado? Que evidentemente, pues la gente ha llegado, han ocupado esos terrenos, pero no ha habido esa autoridad que diga por lo menos esto lo hacemos de esta manera. Y ahora vemos, por ejemplo, que ahí hay un problema de titulación, que es un problema enorme en el Perú. Mira, por ejemplo, la titulación de tierras, ¿no?, en la sierra es alrededor del 50% de la población no tiene ningún título de propiedad. Pero verás que, por ejemplo, a nivel nacional, 23% no tiene ningún título de propiedad. Entonces, en la costa, solamente el 18% pues, ha tenido, por ejemplo, un crédito para acceso a la vivienda. Entonces, verás, no estamos yendo hacia esas medidas concretas que permitan que el ciudadano no solamente acceda a la propiedad, sino que pueda trabajar con su propiedad, darle movimiento económico. Entonces, creo yo que por ahí debemos ir con estas grandes reformas del Estado que permitan que la vida de nuestros compatriotas mejore cada día.
Eso para esta parte, mi estimado Edward. Claro, doctor, está en más claro. Y también recordar a los héroes, a las personas que trabajan día a día, que aportan, a las personas que realmente aman al Perú de una u otra manera, sacan adelante a los padres de familia. Recordar, por ejemplo, en este caso, a los soldados. Uno de los soldados que nos dio la libertad americana, como fue los húsares de Junín, la cual ellos brindan al Palacio de Gobierno, la cual no están. Y aquí el orgullo de la Argentina es la caballería, los granaderos. Pero allá tenemos que darle esa talla a la caballería también. Es un lujo estar en el Palacio de Gobierno y tantos otros personajes que están en el anonimato, como por ejemplo, volviendo al tema del Arenal de Ventanilla, vi como dos grandes personajes sacaban adelante un pueblo. Fue un hermano Miguel que ha cobijado a muchos niños abandonados y muchos jóvenes y dándole educación, dándole toda. Y el Lo hermano, conozco, sí, conozco a Miguel, lo hermano he Miguel. visitado varias veces llevando apoyo, llevando ayuda a esos jóvenes que de verdad es encomiable la labor que hace Miguel y que sigue siendo ahí con los jóvenes a quienes le da educación y de verdad y los saca de un medio bastante difícil, bastante hostil. Yo para él tengo el mayor de los respetos porque conozco su trabajo, he estado en Ventanilla con él y de verdad que es por demás encomiable la labor que sigue haciendo por nuestros niños y juventud. Qué bueno que lo conozca, doctor, y me emociona, la verdad, porque yo vivo ahí, yo vi cómo se construyó desde la arena, vi dos personajes que llegaron, al hermano Paul, que fue pues, particularmente también asesinado hace varios años, ¿no? Por el tema de, Así la, es. de los árboles ahí en la Amazonas, pero él creó también el Colegio La Salle, con todas las áreas de carpintería, de todas las áreas para los jóvenes y totalmente gratuito. Ese ejemplo tengo dos ojos que yo miraba día a día, doctor, la cual llevo en mi memoria, llevo presente, siempre lo llevaré en mente, doctor, y siempre recordaré esos personajes. Y así como ellos, ¿cuántas instituciones, cuántos ONG, cuántas personas estarán trabajando? Ni siquiera el presidente, los alcaldes saben, ni el pueblo mismo saben cuántos personajes están dedicando su vida o, en estos momentos darle un pan, agua a los niños que están Pero desprotegidos. A sabes, esos Edward, hombres, precisamente, doctor, ¿qué le podría exacto, decir? esos son los héroes anónimos, ¿sabes? Son esos héroes anónimos que en nuestra sociedad no son lo suficientemente identificados. Nadie habla de ellos, nadie habla de ellos. Y es una pena. No sé por qué, pero nuestra sociedad es bien ingrata, ¿sabes? Es bien mezquina nuestra sociedad, porque nunca sacamos el lado bueno de las cosas o lo bueno que se hace. Siempre estamos viendo otras cosas, distraídos en cosas de verdad insignificantes, pero lo bueno, lo que se debe realzar, lo que de verdad eleva ese valor del ser humano, eso no lo decimos. Y precisamente esos héroes anónimos tenemos, mira, acá en Lima, por ejemplo, y en todo el país, todas las personas que recogen la basura, por ejemplo. Es una labor esencial. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería en nuestro país si no se recogería la basura? Y ahora, ¿quién a ellos les está, por ejemplo, dando algo o mencionando de una u otra manera, ¿no? Yo he sido uno de los primeros que ha pedido que ellos tienen que estar vacunados, ellos tienen que pasar primero. Entre toda nuestra primera línea de defensa, ellos tienen que pasar primero. Porque precisamente es eso, son héroes anónimos que cada día hacen un trabajo que nos permite a toda la población vivir y por lo menos estar pues protegidos contra esta pandemia, ¿no? Yo creo que estos compatriotas llevan dentro, ¿sabes? Lo que dijo Bolognesi ahí en el Morro de Arica, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y es lo que están haciendo, ¿no? Ellos tienen un deber sagrado que cumplir y cada mañana lo deben decir y se lo deben repetir y salir a las calles a trabajar y cumplen ese cometido y lo hacen de verdad con toda la voluntad, con todo el esfuerzo y eso debe ser debidamente reconocido. Claro, doctor, esa es la labor de un alcalde, la labor de un presidente. Nada cambio, mientras tanto lo hacen, pues sin pensar ni en ellos mismos, solo dar ese amor que ellos realmente dan a todo un pueblo. Y qué bueno recordar, doctor, estos momentos y vamos a ver
ahora pasarnos al extranjero. A ver cuántas necesidades también requieren de las personas que han inmigrado por estudio, por trabajo, por X motivos llegaron, ¿no? Y están aquí. Por ejemplo, en la Argentina, para todos nuestros connacionales aquí, los migrantes peruanos aquí en Argentina, ¿qué le podía decir? ¿Conoce Argentina, doctor? Me Sí, sí, dijo que sí. he estado 2 veces en Argentina, me he reunido con la comunidad, he estado pues en los diferentes lugares donde está nuestra comunidad, de verdad, Retiro, Once, y trabajando con ellos, viendo precisamente sus necesidades y constatando qué es lo que se puede hacer para ellos en el Perú. Tienen una multitud de problemas, yo lo sé, lo he visto, y debo decirles que, saben, nosotros acá en el Perú debemos cambiar esa actitud o esa política de Estado que la verdad no nos ha llevado a nada. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa política de Estado? Consiste en que nuestro compatriota que sale de la frontera, pasa la frontera, inmediatamente deja de tener toda la protección del Estado. Y eso no está bien. Esa es una falsa visión de lo que nosotros queremos para nuestros compatriotas. Muy por el contrario, el peruano debe ser protegido donde se encuentre en el mundo. Esa debe ser la nueva política de Estado. Proteger a nuestros compatriotas donde se encuentren en el mundo. Y eso no se está haciendo. No solamente, miren, cuando salen de acá del Perú, muchos de ellos, hay que remarcar, las estadísticas hacen que los peruanos que salen tienen entre 20 y 25 años. ¿De acuerdo? Esa es la edad productiva. Y ya acá han estado, por ejemplo, cotizando una caja de pensión. ¿Qué pasa cuando ellos se van? Se van 5, 10, 15, 20 años y dejaron su caja de pensión allá. Ahora, en el lugar donde llegan, puede ser de que trabajen legalmente y que coticen a una caja de pensión y que al final se retiren con una pensión. Pero también hay otros que no lo van a poder hacer y que van a recibir dinero, digamos, por debajo de la mesa, sin que se cotice a una caja de pensión. Ellos no van a tener cotización. Luego, ¿qué pasa con nuestros compatriotas que están indocumentados, que también trabajan, pero que no reciben precisamente el dinero como para poder acceder a una caja de pensión? Todos ellos en algún momento de sus vidas van a tener un problema grande, que es no haber cotizado a una caja de pensión. Por lo tanto, no tendrán acceso a una pensión digna para poder vivir. Eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, yo planteo que el Perú debe a cada peruano que salga de sus fronteras decirle voluntariamente, evidentemente, que él puede acceder a una caja de pensión si sigue cotizando anualmente, para que así él no pierda años de cotización. ¿Ven? Eso es lo importante, que aquí siga cotizando anualmente en una caja de pensión que él elija, pero de manera voluntaria. Eso debe ser algo que ya debemos instaurar. ¿Para qué? Vaya bien o le vaya mal a nuestros compatriotas. Pues bien, le fue bien, tiene una caja de pensión, regresa al Perú, tendrá pues su caja de pensión más lo que cobre acá. Bien por él. Pero también le fue mal, regresa a su país y aquí tiene su caja de pensión con la cual él podrá vivir dignamente. Eso me parece que es importantísimo para nuestros compatriotas allá en Argentina y en el mundo. Precisamente, ¿por qué? Porque hasta ahora no se ha hecho. No hay que olvidar que en el Perú, de cada 10 peruanos, 7 no están afiliados a ningún sistema de pensiones, ¿eh? Sea público o privado. Y ese es un gran problema. Entonces, no aumentemos más, digamos, problemas a nuestros compatriotas en el exterior. Al contrario, permitámosles que ellos puedan acceder a una caja de pensión. Yo creo que ellos lo pueden hacer cotizando anualmente, pues, para que así eso les sea mucho más fácil y no pierdan años de cotización. Qué bueno, doctor, ese punto está muy importante. Aparte de eso, el rol del consulado a nivel mundial, del consulado peruano en el extranjero, ¿cuál es el rol exactamente que debe cumplir y que no está cumpliendo, doctor? Bueno, en primer lugar, el consulado tiene una labor administrativa importante. Es como tener al Estado en otro país. Pero verá, eso no se cumple. ¿Por qué? Porque precisamente es lo contrario, la antítesis, ya que al final
Es una burocracia que se ha hecho tan grande que al final no cumple el cometido, que es facilitar la labor administrativa de los peruanos, o por lo menos apoyarlos en aquellos trámites que ellos necesitan. Mire usted, le doy un ejemplo. Estamos en elecciones para el mes de abril y sabe usted, están dando citas para 4 meses para retirar el nuevo DNI. Eso no es normal. ¿Cómo es posible que un consulado esté diciendo que eso solamente se va a hacer en 4 meses? ¿En qué país estamos? Luego, mire usted los horarios de atención. Los horarios de atención muchas veces son hasta la 1 de la tarde. Y los sábados y domingos, nada. Normalmente, ¿cuál es la situación del peruano en el exterior? Trabaja pues de lunes a sábado, muchas veces hasta domingo, y no tiene tiempo. ¿Y cómo tiene que hacer para ir a un trámite al consulado? Por lo menos tiene que perder día y medio, porque el día que va a hacer el trámite le van a decir que regrese al siguiente día o a otro día y va a tener que perder pues horas de trabajo. Eso ya no puede seguir así. No puede ser que mantengamos una administración burocrática y sobre todo que acá al Perú nos cuesta bastante mantenerla, pero que sobre todo allá no sea efectiva y apoye los procesos que tienen pues nuestros compatriotas. Mire usted, para el DNI, para todo lo que son legalizaciones, por ejemplo, para todo lo que es poderes, para todo lo que son certificados, pasaportes. Esas son las medidas que ellos deben tomar y eso debe ser prácticamente muy fácil, pero no lo hacen. Lo mismo es con, por ejemplo, la protección a nuestros compatriotas que han caído en desgracia. Eso. No hay una manera, no se ha logrado por lo menos apoyarlos. Yo les pregunto algo, el consulado o la embajada peruana en Argentina tendrá una estadística de los peruanos que han sufrido COVID ahora, en esta pandemia? Yo le Me aseguro que no. imagino. Pero precisamente ahí está, pues, ese alejamiento, ¿no? Esa falta de solidaridad o empatía con nuestros compatriotas. Eso no es normal. Nosotros deberíamos saber quiénes están sufriendo de COVID y de qué manera podemos apoyarlos. Aquí están recibiendo un bono, por si acaso. ¿Qué podemos hacer con nuestros compatriotas allá? Por lo menos algo en estos momentos. Pero verán, normalmente se dedican a esto que es pues la representación consular sin que eso vaya más allá y sea pues efectivamente algo que sirva a nuestros compatriotas. Esto, precisamente esta política, debe totalmente cambiar en esta gestión que tendremos del 2021 al 2026. Qué bueno, doctor. Sí, sí, ese punto es muy importante. Las cosas que a veces tienen problemas muy graves en cuestión de accidente, en cuestión de incendios y muchas cosas. Entonces, no hay apoyo porque no está trabajando como debe ser. ¿A dónde van a recurrir si solamente tienen una ente que es una institución que es como el consulado, como una embajada, pero en la cual casi no se brindan esas necesidades, ¿no? Pero la cual hacen grupos, polladas y entonces para recaudar fondos, pero creo que eso no es dable, ¿no, Eso doctor? no es dable. Precisamente, Edgar, tú ahí has tocado un punto importante. ¿Cómo es posible que, o sea, fallezca uno de nuestros compatriotas y se estén haciendo polladas para repatriar el cuerpo al Perú? Imagínate eso. Qué humillación que ni siquiera tengamos para eso. Y yo lo he vivido personalmente porque tuve la suerte de conocer a Macuco Gallardo, no sé si recuerdas de Armonía 10, un cantante Sí, sí. fantástico, que llevamos una vez a Suiza para un 28 de julio. Yo he sido 2 veces presidente del Consejo de Consulta en Berna, en Suiza. Entonces, lo llevamos de acá del Perú, tuvo de verdad, una actuación formidable, encantó, cantó y encantó a todos, y ya regresó al Perú. Y el siguiente año recibo una llamada y me dice, mire, doctor, me dice, por favor, podría irme a Suiza, porque le había gustado, evidentemente, había hecho una buena labor. Me dice, porque yo voy a ir a París y de París me quiero ir a Suiza. ¿Qué le parece si hacemos una actividad allá? Le digo, perfecto, así pues hacemos una actividad para ti o dos y lo que ganes pues lo llevas al Perú. Bien por ti, yo te apoyo. Así que aquí te espero. Y en eso hemos quedado. Miren, lo triste fue que llegó a París y justo el día que iba a cantar, alrededor de las 6 7 de la tarde, fallece de un ataque cardíaco. Y luego, para regresarlo al Perú, fue todo, pues una odisea.
Eso no es normal. Por eso es que nosotros planteamos lo siguiente, mi estimado Edward. Sí. El 20% de las tasas consulares debe ir a este fondo social para los peruanos en el exterior. 20%. Porque precisamente debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Debemos estar preparados para todo tipo de desgracias. Mire usted en este tiempo de COVID, todos nuestros compatriotas que se han quedado en aeropuertos, totalmente ahí abandonados, y no se ha tenido ningún tipo de apoyo. Eso no. Nosotros queremos entonces plantear que el 20% de las tasas consulares pues sean dedicados a este fondo social para los peruanos en el exterior. Claro, eso casualmente eso no se ve con otros consulados de otras nacionalidades. Cómo es el trabajo comparativo con el Perú? No, pues mire, o sea, si uno ve otros países, la manera en que se han organizado y cómo tratan a sus connacionales es el día y la noche. Por decirle nada más, estimado Vesber, por ejemplo, el voto por correspondencia. El voto por correspondencia para los peruanos en el exterior, pese a existir la ley, no está reglamentado. Desde el año 2004, en que se inició un proyecto para reglamentarlo, hasta ahora no se ha hecho. Y es más, en esta elección no la vamos a tener. No va a haber voto por correspondencia. O sea, ¿cómo es posible que en el mundo todos funcionen con correo por correspondencia, o sea, voto por correspondencia, y nosotros no podamos hacerlo? Es algo increíble. Miren, vayan ustedes, por ejemplo, a Suiza. Suiza, a todos sus connacionales en el mundo, les llega una carta. En esa carta hay un sobre dentro. Abren el sobre, ahí está la boleta de votación, marcan lo que ellos consideren que es su voto, firman, vuelven a meter en el otro sobre, lo sellan y lo envían por el correo, y lo hicieron. Cumplieron su deber y se lo facilitaron. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que ya las distancias en el exterior son grandes. Mire usted, por ejemplo, váyase a Patterson. Quien vive en Newark va a tener que tomar un avión. Vaya hacia Los Ángeles. Si vive en Bakersfield, ¿qué va a hacer? Va a tener que manejar 3 horas para llegar al consulado o al lugar de votación. O sea, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, yo le aseguro que no lo va a hacer. Porque precisamente en ese momento podrá trabajar, dejar de trabajar o muchas cosas. Es algo que ya hemos debido hacer desde hace años, pero verá, eso no se ha hecho hasta ahora. Y precisamente, como les digo, no se va a hacer tampoco en estas elecciones. Con lo cual, yo le digo a mis compatriotas que a pesar de las dificultades, salgan a votar masivamente este 11 de abril. Con todos los protocolos de seguridad, evidentemente, siempre protegiéndose. Pero hagan ese acto patriota, porque de sus votos necesitaremos precisamente para tener esa representación nacional válida, que nos pueda representar convenientemente y responsablemente del 2021 al 2026. Claro, doctor. Doctor Carlos Jaico, por Alianza para el Progreso, con A1, aquí presente, va a representarnos pues a nivel peruanos por el extranjero, ¿no? Doctor, Así es. aquí recuerdo un lema muy importante. Veo que ha escrito varios libros, doctor. Y Así es. en uno de los del general argentino Manuel Belgrano, entre el año de 1770 y 1820, dijo: los países civilizados no exportarán materia prima sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos Totalmente. cuero, exportemos zapatos, lo dijo el general Así es. argentino Manuel Belgrano. ¿Qué podría decirnos sobre todo lo que está sucediendo en el Perú en materia de exportación? Porque cuando estamos en el extranjero queremos ver la manera de cómo exportar, querer dar esa facilidad o tratar de ser potencia en algunas materias exportadoras, porque casualmente somos los creadores de la época del incanato, los que realmente han cultivado la papa. Ni siquiera alcanzamos a exportar, nos está ganando la China.
todo nos está ganando, hasta en la papa. Es una vergüenza para los peruanos que realmente lo conocemos así, así en la papa. A lo contrario, estamos comprando papa para el Perú, para abastecer. Es algo ilógico. Ahora con Es lo que ilógico, es y ilógico, lo que sucede total. también con la vacuna y X cosas, no tenemos laboratorio, no tenemos nada, doctor, no podemos ni siquiera construir el protector de un celular, ni siquiera un celular, ni siquiera el protector podemos construir. ¿Qué podría decirnos, doctor, a ese punto, doctor? Edgar, tú has tocado un punto muy importante de lo que es precisamente el desarrollo fundamental de nuestro país. Nuestro país tiene un déficit en ciencia, tecnología e innovación, pero empezando ya por la Constitución. En la Constitución del 93 figura la palabra ciencia una sola vez. Eso implica que no hay una visión de país en ciencia, tecnología e innovación. No la tenemos en el Perú. Y la prueba es de que hasta ahora solamente se invierte un 0.6% del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. Entonces verás tú cómo pretendemos nosotros avanzar en ese sector tan importante si le estamos dando migajas. Claro. No es así, pues, es imposible, por más que le pidamos a nuestros científicos, a los investigadores que hagan trabajo, no van a poder hacerlo. Por eso es que tenemos esa gran fuga de capitales. Ese es el problema en nuestro país. Entonces, verás tú que a partir de ahí, evidentemente, no tenemos pues una visión de país, no tenemos una visión, por ejemplo, con respecto a la agricultura. Mira tú, en el Perú, 20 de cada 100 trabajadores dependen de la pequeña agricultura familiar. ¿De acuerdo? Entonces, este sector, por ejemplo, sabiendo que somos un país agrícola, que como bien indicas, tenemos papa que viene de Holanda, papa que viene de Argentina, porque bueno que viene de Argentina, pero digo, viene hasta de la India, viene papa. Y nosotros somos un país donde tenemos más de 3.000 variedades de papa. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, es increíble cómo nosotros nos dedicamos a recibir, ¿no? Incluso con estos precios que de verdad desbaratan cualquier competencia en el Perú, porque acá no hay ningún tipo de política antidumping, pero seguimos recibiéndolas. Y eso hace, pues, entonces que, mira, estos 4 millones de agricultores vivan totalmente en la miseria. Y ahora tú lo habrás visto con la pandemia, muchos de ellos que han hecho, han regresado, pues, a sus lugares de origen, a sus regiones. Entonces aquí, por ejemplo, no nos hemos dado la tarea de fortalecer estas cadenas productivas, fomentar, por ejemplo, la asociatividad o el cooperativismo, ¿no? En la pequeña agricultura peruana. Pero verás, esa es una falta de visión, ¿de acuerdo? Claro. No tenemos, por ejemplo, plantas de industrialización. Mucho menos, pues, tendremos la posibilidad de hacer un celular. Y yo les digo, todos los que nos están viendo sabrán que el celular, o sea, los materiales con los que se hace un celular, todos ellos, metales, minerales, todos ellos los tenemos en el Perú. Sí, sí. Todos, sin excepción. ¿Y saben ustedes quién hace los celulares? Pues los hace Corea del Sur, los hace China, los hace Japón. Y nosotros compramos esa tecnología. Ellos se llevan la materia prima y regresan a nosotros con, pues, ya productos terminados, Valor con agregado. celulares Claro. y todo tipo de tecnología de última gama. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros eso? Porque podríamos hacerlo. Y sí. Hay que hacerlo. ¿Qué nos impide? Simplemente hay una cuestión básica, que es el conocimiento. Al no tener conocimiento, no podemos entonces crear este tipo de cadenas productivas. Es imposible. Por eso es que hablábamos al inicio, estimado Edward, primero en educación, luego ciencia y tecnología, pues porque es importante, son dos pilares importantes que nos permitirían incluso ahora, por ejemplo, ya tener una vacuna. Nuestros laboratorios podrían ya estar trabajando en una vacuna, Y pero sí. no tenemos eso. Verán. Entonces, aquí hay un cambio de fondo que debemos hacer. El Perú debe pasar ya de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento. Y ese es el futuro del Perú en este siglo XXI. Claro, doctor. Exactamente bien argumentado. El estudio de la ciencia
también concluye con una verdadera comunicación, cuando uno llega a ayudar a los demás sabiendo que uno es igual y a veces nos olvidamos de sí mismo, ¿no? O sea, la comunicación realmente que estamos ahora en este momento está fluyendo, es una ciencia y gracias a la comunicación se ha podido desarrollar todas las carreras. Inclusive Así es, cuando uno hace la verdad, o sea, la verdadera ciencia es hablar lo bien, lo bueno, no así lo es, malo. Entonces se ha así es. tragiversado hoy en día la comunicación. Hoy en día la comunicación se tragiversa, se engaña, se manipula, se hace todo daño a un pueblo, a un país, a un estado, y esas son las consecuencias. Pero yo Exactamente. estoy en contra de esa mala comunicación, tal cual que yo hago mi propio canal, mi propia plataforma, mi propio recursos, entonces empiezo a generar otro tipo de visión y otro tipo de comunicación. Y en estos momentos estamos Así es. comunicando de esa manera, doctor. Y Exacto. esto es lo que yo amo y quiero. ¿Cuál sería su Qué visión, bueno. doctor, con la ciencia de la verdadera comunicación y sobre todo en el Perú, doctor? Mire, precisamente es un tema importante. Todo lo que es comunicación tiene pues el emisor y el receptor. Acá, de estos dos personajes de la comunicación, el más importante es el receptor. Porque el emisor podrá decir lo que quiera, de verdad, lo que quiera. Pero el tema acá es cómo el receptor analiza esa información, procesa y al mismo tiempo evoca la información. Y ese es el problema en nuestro país, que no hemos tenido una formación crítica o una formación que nos permita precisamente rechazar ese tipo de falsas informaciones. Por eso es que ahora verás tú, es fácil, a cualquiera agarra su celular, se sienta ahí y comienza a hablar del COVID-19 como si fuera epidemiólogo, y de verdad, o sea, de manera totalmente absurda. Y ojo que esos videos se vuelven virales y al fin y al cabo la gente comienza a pues, reflexionar y decir, bueno, pero reflexionar en el lado malo, diciendo, ah, mira, sí, funciona. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo por hacer. Esa comunicación debe precisamente estar o llegar a una población bien formada, aquella que tenga ese espíritu crítico, que lea, que compare, que contraste. Tenemos ahora pues todo lo que es las redes sociales, donde todos llegan, todos dicen lo que quieren, pero nadie prueba nada. Tenemos una cultura pues prácticamente un poco chicha, en la cual nada se justifica, nada se argumenta, ¿no? Vivimos como el, este ritmo negroide que se llama el congorito, ¿no? O sea, dicen que allá viene, no se sabe quién, todo el mundo corre, caramba, corro yo también, o sea, es así, pero ¿por qué tengo que correr yo también? Todo el mundo corre, está bien, pero ¿por qué tengo que correr yo también? Esa sería la pregunta crítica que nos deberíamos hacer. Entonces, hay una evolución importante que hacer en la educación y hay una evolución también importante en lo que es la formación de nuestros niños y nuestra juventud. No solamente en valores, sino que también en conocimiento. Mire usted, se ha eliminado, por ejemplo, la materia de filosofía en los colegios. Exacto. Algo tan importante. La filosofía es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos da esas herramientas para tener un espíritu crítico, ¿no? Para poder analizar y poder conducirse de manera verdadera, ¿no? Auténtica y sobre todo en la cual pues sopesemos el bien común y hagamos nuestra actitud, como diría Kant, pues una ley universal. Eso no lo tenemos en el Perú todavía y estamos pues en una sociedad donde las falsas informaciones pues van rápido, ¿no? Totalmente rápido. ¿Y eso por qué? Porque todavía tenemos una superficialidad en la reflexión que no nos permite ir hacia el fondo de los hechos y decir, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Un señor nos dice que hay que tomar lejía, oye, eso está mal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, alguien que sale diciendo cualquier tipo de mentiras e inmediatamente pone una cara de serio, se pone una bata blanca y dice que es doctor, pero ¿cómo sé que ese señor es doctor? ¿Cómo puedo yo creerle lo que está diciendo con respecto a muchas cosas? Entonces,
creo yo que ese espíritu crítico es el que nosotros debemos lograr pues instaurar en nuestra niñez y en nuestra juventud. Y ahora es el llamado que hago a mis compatriotas, siempre seguir la verdad. Es lo mejor. Claro. Entérense, lean, analicen, contrasten. Es la mejor manera de verdad de hacerle un bien a nuestra sociedad. Claro, doctor. Si una cosa es, hay que separar, ¿no? Una cosa es negocio y otra cosa es trabajo, porque a veces Exacto. todo trabajador piensa que hacer sellar, firmar, dar un papel, piensa que ya todo lo han convertido, el trabajo de la institución pública, lo han convertido en negocio. ¿Por qué más bien no se dedican a hacer negocio y realmente es las cosas diferentes? Los peruanos son buenos comerciantes. Yo he Claro, visto aquí, totalmente. han conquistado Argentina con la gastronomía. Es increíble, Así con es. talleres de gamarra aquí en la textilería. Están dando mano a mano con los bolivianos. Los bolivianos entraron con el tema de la verdulería. También tenemos cusqueños, puneños que ahí se dan. Los chinos vinieron Así con es. la tecnología, con los abarrotes del supermercado. Y cada uno con su rama. Pero el Perú tiene una talla, pues, de esa, ¿no? Una, pues, uno de los pilares que es la gastronomía y aquí lo están demostrando. Entonces, Así ese es. punto es bueno enfocar para que veamos qué capacidad tenemos de ser negociantes, comerciantes, pero no confundamos el trabajo en una institución, porque es una labor diferente, ¿no? No podemos estar cobrando en el puesto policial por tales documentos, no sé, ese está, y la gente permite, entonces están mal informados y están mal educados. En Totalmente. ese tema, ¿qué podría decirnos, doctor Carlos? Precisamente ahí tenemos pues esa ausencia de valores, ¿no? Aquellos, por ejemplo, policías, que son pocos, cabe recalcarlo también, Sí, que entran en este círculo vicioso de la corrupción, pues lo hacen porque sencillamente no tienen ningún tipo de valores morales que respetar. Y así de simple. O sea, ellos lo hacen. Ellos como cualquier otro funcionario, dicho sea de paso, ¿ah? Porque ellos podrán a lo mejor por una multa decir, bueno, 10 soles, de acuerdo, pero el otro debe estar cobrando 2 millones de dólares por una licitación. Imagínense. ¿Ah? O como aquellos presidentes prófugos ahora que cobraban millones de dólares a Odebrecht, ¿no? ¿Ven? Entonces, a ellos ya no los retiene nada. Es más, o sea, ya los valores morales, ya ellos los utilizan al contrario, ¿no? Para decir yo soy honesto y todo eso, y al final son simplemente vulgares ladrones, y hay que decirlo. claro. Y lo han hecho desde hace por lo menos 30 años. Le han robado al país, han saqueado las bases morales de nuestro pueblo. Por eso es que hay ahora una ausencia de credibilidad. La población ha perdido la fe en sus A autoridades. ese punto ¿Por qué quería cree usted llegar, que el sí, Congreso, por ejemplo, tiene 9% de aceptación? Eso no es nada, claro. prácticamente nada. ¿Por qué cree usted que acá en el Perú el gobierno, por ejemplo, a las justas está ahí con un porcentaje aceptable, pero cuando hace algo malo inmediatamente baja? Lo mismo las otras instituciones del Poder Judicial, por ejemplo, pero precisamente por eso, porque hemos abandonado lo esencial de una sociedad y son los valores morales. Eso, pues creo yo que ahora que estamos renovando la política peruana, debemos hacer precisamente hincapié en los valores morales. Y valores morales significa que, en primer lugar, los partidos deben hacer pues un filtro mayor con sus candidatos. No se puede permitir que a la función pública llegue gente que no tiene ni la más mínima formación, que solamente llegan con el populismo, que llegan a mentir o que están por ahí tratando de improvisar cosas. Eso no es normal. Saben ellos que están mintiendo, saben que van a defraudar a la población, pero no les interesa. Entonces yo quiero, sobre todo en estas elecciones, a mis compatriotas decirles, vayan a votar, pero primero elijan bien, porque de este momento de democracia dependerán pues estos 5 años de desarrollo de nuestro país. Qué bueno, doctor Jaico, por el número uno, por Alianza por el Progreso, doctor. ¿Y cuáles serían, pues, los proyectos prioritarios para la gestión como congresista si usted fuera elegido, doctor? Mire, aparte de los que he ya mencionado, ¿no?
con respecto a los peruanos en el exterior. Mire, acá hay un tema muy importante, acá en el Perú, que tenemos nosotros con respecto a la delincuencia. La delincuencia acá en el Perú, sobre todo aquella que vemos todos los días, que arranchan celulares, carteras y todo eso, eh, parte de una política que llamamos garantista. ¿Qué significa? Que el delincuente, pues al delincuente, una vez que es atrapado, se le ve, o sea, a él se le cubren todas sus necesidades jurídicas, se le protege prácticamente en base a sus derechos, lo cual no está mal. ¿El problema cuál es? El problema es que se está olvidando ¿a quién? A la víctima. Claro. ¿Y la víctima qué? ¿No? A la víctima la golpearon, la asustaron, la dejaron con un trauma psicológico a vida. ¿Quién se ocupa de la víctima? Nadie, nadie. Todos se ocupan del delincuente. El delincuente es la vedette. ¿Y sabe lo peor? De que muchas veces entran a la comisaría. Y aquí el Código Procesal Penal y el Código Penal evidentemente tienen una gran confusión. ¿Por qué? Porque para que sea robo, el delincuente ha debido disfrutar del objeto que robó. O sea, lo ha tenido que vender, por ejemplo, y disfrutar el dinero que recibió. ¿Ven? ¿Qué pasa con aquel ladrón que es atrapado infraganti y que lanza el celular? Pues ya no tiene, es tentativa de robo. Pues entonces, ¿qué hace él? Pues a sus amigos le dicen, mira, no te preocupes, ahorita voy a la comisaría y salgo. O sea, toman eso como si fuese pues una gloria, ¿no? Como si fuera, pues, o sea, fueran vedettes de cinema. Eso está muy mal. Entonces, yo voy a proponer y voy a plantear una reforma del Código Procesal Penal en la cual se quite esa parte de disfrutar del bien robado, para que así directamente estas personas puedan ser juzgados por sus delitos. Porque también debemos hacer una ley de víctimas para que precisamente la víctima tenga esa asistencia judicial. No es normal que alguien que tiene que ir a un juicio para precisamente acusarlo a este delincuente tenga que pagar abogados, tenga que pagar muchas cosas y al final, o sea, no hay ningún tipo de proporcionalidad. El Estado no puede ser de esa manera olvidadizo con sus víctimas. Las víctimas precisamente necesitan mayor protección que el delincuente. Y en eso creo yo que debemos también hacer un cambio en lo que es pues estas medidas penales que, como verán ustedes, no están dando ningún resultado con la seguridad ciudadana. Exacto, doctor. El cambio sería a través de la nueva constitución. ¿Sería dable hasta ese punto, doctor? Bueno, mire, una cosa que vamos a plantear es la modificación del Código Procesal Penal, incluso del Código Penal, y eso debemos hacerlo. En lo que respecta al cambio de constitución, también es un tema importante en el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Debemos reformar esa constitución, pero reformarla por una razón de base, que es la primera de varias que podemos mencionar, que esta constitución fue hecha por una mafia que se enquistó en el poder, así de simple. Esta organización criminal llegó al gobierno peruano y a partir de ahí, para pues darse un poquito baños de pureza, hizo su constitución. Pero verán ustedes que todos los dictadores o aquellos que tienen ya cierta afinidad con las dictaduras, ¿qué hacen? Una constitución nueva. Pinochet lo hizo en Chile. También Evo Morales ahí en Bolivia. En Ecuador igual. O sea, si ven ustedes cómo funcionan este tipo de dictaduras o, digamos, gente proclive a las dictaduras, es que siempre hacen una nueva constitución. El Perú entonces no fue una excepción. Y esta mafia organizada de Fujimori, Montesinos y todos aquellos que los apoyaron, obraron ¿para qué? Para que precisamente tuviésemos pues una década de ignominia, ¿no? de vergüenza nacional. Yo creo que por eso es necesario ya que esa constitución sea totalmente reformada. A partir de ahí podremos ver cuáles son los cambios que se deben hacer. Pero eso sí, un cambio con responsabilidad. ¿Por qué? No hay que olvidar que la constitución ya ha tenido más de 20 modificaciones, ¿no? Estos últimos años. También el año pasado, en el tema de la bicameralidad, por ejemplo, se han modificado alrededor de 65 artículos, pero todavía eso debe pasar al Pleno.
Entonces, ¿qué significa eso? Que sí necesita cambios. La constitución peruana o cualquier constitución en el mundo es una visión de país, es hacia dónde vamos, es como la partida de nacimiento de una persona, hacia dónde queremos ir. Y eso precisamente no se ve reflejada en la constitución peruana. Y eso es precisamente lo que debemos modificar una vez que lleguemos al Palacio Legislativo este 11 de abril. Qué bueno, doctor, escucharlo, todos sus compromisos, todos lo que tiene en mente, doctor. Y viendo sobre sus libros, doctor, ¿cómo se ha motivado para poder escribir estos mensajes, doctor? Algún día pues lo tendremos. Estuve buscando y creo que me salía como tantos euros. Yo espero pues algún día hacerte llegar, ¿no? Te voy a hacer llegar un ejemplar de mi último libro, El Poder del El Liderazgo. poder del liderazgo está muy bueno. Exactamente, El Poder del Liderazgo es un libro que hemos presentado en la Feria del Libro de Guadalajara y que también fue presentada aquí en la Feria Ricardo Palma, también fue presentada en el Congreso de la República del Perú y en el Colegio de Abogados del Perú. Es un libro que de verdad nos ha traído muchas satisfacciones porque precisamente hablamos de lo que es el liderazgo, ¿no? Esto es para todos nuestros compatriotas, El Poder del Liderazgo. Entonces, este libro habla precisamente de las bases del liderazgo, que son tres. La primera es precisamente esa circunstancia, ¿no? Ese contexto que nosotros debemos leer con nuestra experiencia, ¿no? ¿En qué contexto estamos? Analizar el contexto, la situación, la circunstancia en la que nos encontramos. Esa es la primera condición. La segunda condición es la voluntad, porque sin voluntad no hacemos nada. Pero no se trata de una voluntad así nada más porque uno tomó un café grande, ¿no? Bien cargado, no. La voluntad tiene dos aristas importantes. La primera es la visión, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, ¿de acuerdo? Y lo segundo es la misión, lo que yo debo hacer para llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, primera condición, circunstancia. Segunda condición, voluntad con visión y misión. Y tercera condición es el conocimiento, porque un líder sin conocimiento simplemente no es un líder, es alguien que está engañando a la gente y precisamente de eso tenemos pues muchos ejemplos. Yo quiero que precisamente quienes piensen en el liderazgo analicen estas tres condiciones. Por eso es que escribí este libro, El Poder del Liderazgo, que en algún momento te haré llegar, estimado Adel. Gracias, doctor. Qué bueno escucharlo, doctor, tener en mi plataforma, en mi canal, en mi medio acá, todo bien. Aquí es un saludo en la Argentina, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Aquí es todo bien, muy bien, gracias. Entonces, ese es el programa. Y tenerlo, pues, hoy presente al doctor Jaico, jurista, doctor, jurista. ¿Cuál sería su rol como jurista, doctor? Bien, mi rol como jurista es de analizar precisamente todo lo que tiene que ver con las leyes y cómo estas leyes se aplican en la realidad. También sobre ello ver qué es lo que podemos modificar de acuerdo precisamente a la realidad, a la idiosincrasia y a la visión que tenemos. Esa es la labor del jurista, ¿no? De poder analizar estas situaciones jurídicas que nos permitan a todos los ciudadanos vivir de la mejor manera. Porque no hay que olvidar que un país que tiene las mejores leyes es un país que funciona mejor. Eso es lo importante. No un país que tenga muchas leyes, ojo, cuidado. Aquí en el Perú tenemos una inflación legislativa que de verdad muchas de ellas no se sabe ni para qué sirven o se han quedado ahí en el olvido. Lo importante de un país es tener las leyes justas, aquellas que permitan precisamente obrar en el desarrollo, fomentar ese desarrollo y sobre todo hacer que nuestros compatriotas vivan de la mejor manera, ¿no? Claro, sería como los 10 mandamientos o como los 10 desarrollos del decálogo de desarrollo, ¿no? Podría ser exactamente, entonces, que podemos hacerlo, que podemos hacerlo sin ningún problema. Qué bueno, doctor, escucharlo, tenerlo aquí presente. Y pues estamos casi al fin del programa, doctor, y queremos pues más adelante cuando sea congresista, doctor, también pues nos concede una entrevista, doctor.
Vamos a estar aquí Será con esperándolo. mucho gusto, Edgar. Tanto yo allá, porque tenemos semana de representación, me dará mucho gusto de verdad ir allá a Argentina, visitarlos, visitarte, estar con ustedes, tomar la temperatura de la situación y precisamente obrar para que hayan pues los rectificativos necesarios. Pero también acá en Lima, bienvenidos, bienvenidos a todos mis compatriotas. Aquí estamos para trabajar de la mano con todos ustedes, unidos como debemos ser los peruanos en el exterior. Qué bueno, doctor. Palabras finales, doctor, como para cerrar este programa, doctor. Algunos detalles que se está olvidando. Le dejo el micrófono, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirle a mis compatriotas en Argentina que este 11 de abril tienen una cita importante con la historia. Vayan a votar. Voten, hagan ese acto patriótico, marquen la A y escriban el número 1 de Alianza para el Progreso. Estaremos a través de ese acto democrático, pues, permitiendo que llegue un profesional probo y sobre todo próximo de la realidad. Es Carlos Jaico y les mando desde aquí un gran abrazo. Cuídense mucho y bendiciones a toda su familia. Bendiciones, doctor Carlos Jaico. Bueno, estuvimos aquí con el doctor Carlos Jaico por Alianza para el Progreso con el número 1 para congresista. Candidato al Congreso de la República para los peruanos en el extranjero. Jurista, catedrático, conferencista, escritor, autor de Witzle Blocking y El Poder del Liderazgo. De nuestro saludo de aquí, nuestro abrazo desde Argentina y para todos nuestros compatriotas que nos siguen día a día y para toda Latinoamérica, este es su programa con Edgar José. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones.